Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Somos todos oídos. Ana María, cierro micrófono. Vale, Bonnie, sí, es un gusto para nosotras tenerlos acá. Es también el inicio de esta nueva etapa de conversatorios, como se los habíamos comentado en la introducción. Es esta nueva oportunidad que nos da la vida y que, como hemos dicho desde el inicio, es una oportunidad también para nosotras poder compartir pues con cada uno de ustedes esta información que se ha vuelto también una realidad en nosotras, que también la hemos compartido y la vamos a compartir no solamente desde una parte teórica, sino también desde la experiencia que cada una de nosotros ha tenido con este tipo de información. Hemos entendido desde todo y nada que algo de lo más importante en la vida es poder vivenciar y experimentar ese tipo de información para poder compartirla con los otros. Y el tema que hoy nos reúne en este encuentro es un tema que venimos y vamos a ir escalando, vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes para poder tener esa sanación interior. El primer tema que queremos compartir hoy con ustedes es el tema de las edades interiores. Esas edades interiores que cada uno de nosotros tenemos son también esas edades que hacen parte de nuestra vida cotidiana, o sea, son las típicas en la vida de una persona. Entonces, ¿cuáles son esas edades típicas en la vida de una persona? El ser niños, el ser adolescentes y el ser adultos. Entonces, en cada una de estas etapas que cada uno de nosotros hemos vivido, hay rasgos de personalidad, tenemos ciertas características psicológicas, hemos pasado por ciertas experiencias, por ciertas vivencias, y hoy si nos devolviéramos a hacer una línea del tiempo, de pronto visual, encontraríamos en cada una de estas etapas memorias, recuerdos, experiencias, vivencias, y por qué no, también de pronto algunos traumas, algunos momentos que nos hicieron demasiado felices y que hoy, pues eso es lo que nos va a llevar a que podamos entrar a esa sanación interior, a que podamos indagar en cada uno de nosotros estas etapas más adelante, cómo nos vamos a conectar con ese niño o esa niña que hay en nuestro interior y en un escalón más allá, esa pregunta que de pronto hemos venido recordándoles que es sanar a papá, sanar a mamá, o sea, ¿cómo es todo este tema? Entonces vamos a ir en esa escala. Entonces, cuando hoy estamos compartiendo estas edades interiores, la primera edad que todos y cada uno de nosotros compartimos es ese niño o esa niña que hace parte de nuestras memorias y que de pronto habrá algunos que los recordemos todo, habrá algunos que no recordemos nada, habrá algunos que recordemos como por etapas o cuando vemos las fotos, los videos, como que, ay, sí, yo hice esto de niño. Sin embargo, pues son memorias que albergamos en nuestro cuerpo, que albergamos en nuestra mente y que albergamos en, podríamos decirlo, en nuestra alma, en nuestro corazón y que hoy como adultos también hacen parte de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de estas edades interiores, en la primera edad del niño es una edad del despertar, de ese descubrimiento. Y cuando hablamos de características psicológicas, en esa edad del niño, estamos hablando de que hay niños que son curiosos. En esa etapa tenemos la curiosidad, la imaginación, también tenemos una necesidad de pronto de estructurar ciertas rutinas o ciertos pasos para poder pues también conocer cómo va a ser nuestra estructura. También estamos viviendo esa experiencia de conocer, como de indagar las emociones. También estamos desarrollando esas habilidades básicas sociables. ¿Por qué? Porque estamos explorando el mundo, porque estamos descubriendo también aquello que pues hace parte de nuestra vida y que nosotros hacemos parte de ella, que es la sociedad. Entonces, hay otra característica psicológica que también tenemos presente en esta etapa y es que el niño como tal, en ese momento, tiene una dependencia emocional, una dependencia también de una dirección de quien esté haciendo la parte de cuidador, papá, mamá, abuelos, hermanos. ¿Por qué? Porque como niños dependemos literalmente de ellos. O sea, todavía no tenemos esa autonomía para poder defendernos. Todavía no estamos en la capacidad de hacer, de comer, de vivir, de ir a, por ejemplo, no sé, cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, en ese momento estamos dependiendo totalmente de quien en ese momento haga de nuestro cuidador. Esas son las características psicológicas del niño. Cuando ya pasamos al adolescente, entonces vamos a encontrar una búsqueda diferente. En esa búsqueda ya no estamos hablando de emociones, sino estamos hablando más un poco de la independencia, de la autonomía. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos una etapa y hasta nuestro cuerpo
ya es diferente. Ya hemos tenido esta parte en el niño donde formamos una estructura, donde también ya formamos unos pilares, donde empezamos a descubrir esas emociones. Entonces ya como adolescentes estamos buscando eso, esa independencia. Ya nos atrevemos un poco más a cuestionar. ¿A cuestionar qué? A cuestionar las normas, a cuestionar los valores, a cuestionar aquello que nos están diciendo, aquello de pronto con lo que ya como niño he crecido y crecí y lo fui absorbiendo como esa esponjita. Sin embargo, acá ya alzo la mano y digo, ¿en serio? O por lo menos hay algunos que hacen ese cuestionamiento. También tenemos unos cambios bastante intensos, tanto en nuestra conciencia, en nuestras emociones, como hasta en nuestra parte física. Nuestro cuerpo está cambiando, nuestro cuerpo está mostrando nuevas partes del que están desarrollándose, partes que de pronto no hemos conocido. Empezamos también a ver a nuestros compañeros de pronto en el colegio de otra manera. Entonces también empezamos a notar esos cambios en todos los aspectos, en el entorno, en nosotros, en nuestros padres, en aquellos que hacen de veces de cuidador o quien está ejerciendo ese rol de autoridad en mi vida. Entonces ya el adolescente también empieza a manifestar un desarrollo en su identidad personal, ya empieza a elegir y en esas nuevas experiencias y relaciones empieza a detectar aquello que de pronto le agrada y aquello que le desagrada. De pronto no tanto para quedarse con ello para siempre, sin embargo, sí se da la oportunidad de explorar. Y en el adulto, las características psicológicas ya toman otro color de la paleta, por decirlo así, otra cara también. Y es que cuando ya la etapa en la que se está es el adulto, ya empezamos a hablar de responsabilidades, de toma de decisiones trascendentales. Entonces, esa toma de decisiones, por ejemplo, de lo que qué voy a hacer, qué voy a estudiar, con quién voy a compartir mi vida, ese tipo de decisiones que ya para cada uno de nosotros en esa etapa adulta, pues resulta ser un poco más de, ya no me, o sea, me voy a sentar un momento, me voy a tomar el tiempo y voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Porque en el adolescente la diferencia en esa toma de decisiones es que es un poco más rápida, es más impulsiva. Cuando estamos en esta adultez, ya nuestro desarrollo de las relaciones interpersonales, buscamos que sean un poco más profundas, un poco más duraderas, un poco con más sentido, que se conecte con nosotros. Y si de pronto no hay esa conexión, hay algún aprendizaje ahí que hemos también llegado a vivir. También nos planteamos y empezamos a buscar esas metas ya cumplidas en todos nuestros ámbitos, en el personal, en el familiar, en el profesional. Entonces ya como adulto, nuestra visión de la vida es diferente y ya cambia un poco más. Entonces, estas son las características psicológicas que dentro de la psicología, dentro de los referentes, hemos encontrado y queremos compartir hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque estas son la base en la cual pasamos a esta siguiente etapa, que son los rasgos. Y esos rasgos que cada uno en una etapa diferente tenemos en nuestra personalidad, en ese desarrollo que hemos ido creando cada uno de nosotros. Y perdón, esos rasgos de personalidad, ¿cierto? Se ven también muy ligados a estas características psicológicas. Y si vamos un poquito más al fondo, pues cada uno en esas vivencias. Entonces, en esos rasgos de personalidad también vamos a encontrar grandes diferencias en cada una de las etapas en las que nos estemos encontrando, ¿no? Y en esas edades que cuando empezamos a revisar en nuestro interior, igual están. Entonces, esos rasgos de personalidad también van muy ligados a mi niño, también van muy ligados a mi adolescente y también van muy ligados a este adulto que hoy soy. Entonces, dentro de esos rasgos de personalidad, ¿sí? Dentro del niño podemos encontrar algo que de pronto algunos hemos experimentado y es el jugar, es el divertirnos, es el ver es el ver la vida desde la diversión, porque de pronto pues está ahí y lo que está viviendo es lo que más le importa, ese instante, ese momento, y lo vive pues desde dónde, desde esa inocencia, desde esa niñez. También otro rasgo dentro de la personalidad como niños está esa vulnerabilidad emocional. Entonces, vemos que muchas veces los niños en una etapa temprana, pues no se cohíben si hay que llorar, no se cohíben si hay que reír, no se cohíben si su cara es de desagrado, no se cohíben si de pronto hay algo de frustración. Entonces,
hay todavía esa apertura en las emociones para poder expresarlas, que más adelante, pues ya veremos qué pasa con esas emociones. Dentro de estos rasgos de personalidad que tenemos del niño, también estamos hablando de la adaptabilidad. Entonces, no sé si de pronto alguna vez habrán escuchado esa frase de, es que los niños son como manejables, ¿sí? O sea, que como que los vamos adaptando, como de pronto pasa como con la plastilina. Entonces, eso está pasando en nuestro niño. Y eso pasa con los niños, ¿cierto? Se adaptan a lo que haya. Entonces, si hay para jugar con el carro grande o hay para jugar con las piedritas, se adaptan a hacerlo. ¿Sí? Si quien hace el rol de autoridad es demasiado amoroso, se adaptan a recibir ese amor. Si son demasiado autoritarios, se adaptan de pronto a la sumisión. Entonces, en ese niño, en esos rasgos, encontramos que la adaptabilidad es uno de esos rasgos más importantes y que de pronto con el transcurso del tiempo en nuestra vida, de pronto lo hayamos perdido, porque ya nos quedamos siendo, nos adaptamos a un ámbito, a un rol de papá, mamá, nos adaptamos a lo que pues se nos va presentando en la vida y nos quedamos ahí. Y hoy dentro de las preguntas que queremos hacerles es, ¿será que yo me quedé adaptado a ese rasgo de personalidad de ese niño y de pronto hoy no son tan agradable, no es tan agradable lo que siento en esas memorias? Dentro de los rasgos de personalidad que tenemos del adolescente, uno de los rasgos que de pronto se ve más latente es que son súper valientes, o sea, no le temen al experimentar, ¿sí? Y hasta psicológicamente estamos diseñados en esa etapa de la vida a que si nos presentamos ante alguna situación, se nos presenta alguna idea, la vamos tomando y la vamos haciendo, de pronto hasta sin medir las consecuencias de esa decisión, sin medir las consecuencias de aquello que voy a vivir y aquello que voy a experimentar. Entonces, ese rasgo de personalidad en los adolescentes es también aquello que podemos ver desde otra perspectiva en algún momento como una rebelión, ¿sí? O como esa rebeldía ocasional, en donde también como que dicen, pues no, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque no. Y no hay de pronto más allá todavía una conciencia de decir no o sí por, ¿cierto? Sino que de pronto me centro en esto, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy implementando y experimentando en este momento en mi vida. Por ende, hay un rasgo que es también muy fuerte dentro de ese adolescente y es que toma más riesgos. Cuando estamos en esa adolescencia somos capaces de tomar más riesgos. De pronto hemos vivido esa adolescencia y si nos fuéramos a esas memorias, encontramos, y ya como adultos hay momentos en que revisamos nuestra historia y decimos, ay, ¿y yo cómo hice eso? ¿Sí? O yo por qué me fui de viaje así, o yo por qué tomé esta decisión, ¿sí? O sea, no, qué irresponsable fui. Más lo vemos de pronto desde un adulto. En este momento, el rasgo de nuestra personalidad y desde nuestra característica psicológica, estábamos hay que hacer, hágale, hágale, me le mido, ¿sí? Y de pronto es el momento donde, no sé, las mamás colombianas utilizan mucho el dicho que dice como, entonces si su amigo se tira de un puente, ¿usted también? ¿Sí? Y de pronto hasta en nuestra mente en ese adolescente en un momento decíamos, pues sí, ¿sí? O le contestábamos, o de pronto el temor nos decía, no, no, yo tampoco voy hasta allá. Entonces, ese adolescente es el que nos permitía como esa irreverencia de alguna forma ante la vida. Entonces, también es un rasgo muy fuerte dentro de esa personalidad cuando somos adolescentes. Uno de los rasgos con los que quiero terminar la personalidad del adolescente es la idealización. Y en ese momento de nuestra vida nos importa también mucho lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Y podríamos hablarlo en este momento como aquello que está en tendencia. Entonces, aquello que está en tendencia me gusta, aquello que está en tendencia es que yo debo subirme en esa tendencia porque me importa lo que piensen los demás de mí. Entonces todavía de pronto estamos formando ese criterio para decir, esto no me va como tan bien a mí o esto no me gusta tanto, simplemente voy a experimentarlo. Entonces hasta ahí vamos con los rasgos del adolescente. En los rasgos de personalidad del adulto empezamos también nuevamente a cambiar nuestra visión. Y cuando cambiamos, como vemos las cosas cambian. Entonces ahí ya empezamos a hablar de responsabilidad. Y de pronto en ese momento, con la información que teníamos y hoy lo queremos compartir nuevamente,
hay ciertas palabras a las cuales les hemos puesto mucha carga emocional y esa carga nos hace sentir como, "Ay, responsabilidad, sí, yo soy responsable". Más cuando jugamos con esas palabras y nos damos cuenta que la responsabilidad, como nos lo compartía Moni, es esa habilidad para responder, entonces como que ya nos autoevaluamos y decimos, ok, puede que yo tenga esa habilidad para responder ante una situación, ante una oportunidad, ante las personas con las que comparto. Dentro de los rasgos de personalidad del adulto estamos hablando de compromisos. Entonces, ya nos comprometemos y dentro del compromiso, no es que nos vayamos a comprometer con todo, sino que ya tenemos un autocontrol y de pronto un autoconocimiento de poder decir sí o no, como una respuesta válida para lo que queramos hacer o para lo que no queramos hacer. En estos rangos también encontramos el enfoque. Y el enfoque es uno de los puntos, yo pienso que nos da también ese rasgo más fuerte como adultos, porque nos empezamos a planificar, empezamos a pensar en un futuro, empezamos a ordenarnos, a estructurarnos. Y si de pronto eso no hace parte de nuestra vida, de pronto los resultados que tenemos, pues de pronto no sean los más agradables para nosotros. Ya en ese adulto tenemos desarrollada sí o sí una identidad sólida, que es muy diferente a nuestra personalidad. Esa identidad es eso que yo soy, esa esencia, ¿sí? Me guste o de pronto no me agrade tanto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia con la personalidad, porque en la personalidad vamos a encontrar otros rasgos. La identidad es esa esencia que yo soy, ¿cierto? De pronto muchas veces en la personalidad nos podemos ir a indagar a ese yo real o a ese yo ideal que quisiera ser. Entonces, acá como adultos ya la tenemos. Ya tenemos esa identidad sólida que está en nosotros y hace parte de nuestro ser. Entonces, ahí ya de pronto no somos tan maleables o tan cambiantes o tan me voy a subir a la tendencia porque es que hay que estar a la moda, ¿no? Entre los rasgos que también entendemos y encontramos en la personalidad del adulto, vamos a un poco más de autocontrol. Y ojalá este fuera uno de esos puntos que todos tuviéramos en nuestra personalidad, ¿no? O sea, sería ese yo ideal de, uy, check, lo logré, un autocontrol emocional. Entonces, poder decirle a mis emociones, sí, las escucho, las siento, sé que están acá para ser sentidas, me autocontrolo y ahí sí voy y respondo, ¿no? Más muchas veces como adultos todavía ese autocontrol emocional, todavía nos falta seguir, como yo lo veo a veces como cuando cargamos un documento a la nube y se queda ahí como cargando y va subiendo cada vez un porcentaje más. Entonces, con la experiencia vamos haciendo ese autocontrol de las emociones. Y uno de los últimos rasgos de personalidad dentro del adulto tiene que ver también con nuestra empatía y nuestra comprensión del entorno y de con quienes nos relacionamos. Desde pronto ya en esa empatía, ya no soy de pronto como tan egoísta, como de pronto en algún momento lo fui en la adolescencia, ¿cierto? De pronto ya no soy tan adaptable como lo fui de pronto en el niño, sino que de pronto ya tengo una comprensión un poco más amplia. Y la idea del adulto es que pueda también tener esa comprensión más amplia, porque cuando nos damos la oportunidad de ampliar nuestra visión, de que nuestra visión se expanda como adulto, pues nos damos cuenta que hacemos parte de un mundo que está conectado con nosotros y nosotros estamos conectados con ese mundo. Y hoy lo volvemos a repetir dentro de este conversatorio, y es que una de nuestras bases en esta comunidad es todo y nada. Entonces, todo me construye y nada me ataca. Y cuando yo logro comprender eso desde acá, desde el corazón, entonces comprendo que estoy unido a este mundo y puedo ser ese adulto de pronto ideal que quiero ser. Entonces, estos rasgos, estas características son de pronto una base para ya entrar en esa profundidad y poder decir, como los dejamos en ese cuestionamiento en el conversatorio de la introducción. Entonces, ¿será que yo me relaciono con los demás desde mi niño? ¿Será que me relaciono con los demás desde mi adolescente? ¿Será que tengo un adulto centrado en mí? Y como que todas esas preguntas somos las que nos podemos hacer para poder indagar y conectar con esa sanación interior.
No sé si de pronto hasta ahí tengan alguna pregunta, algún aporte, algo que nos quieran compartir también de ustedes y digan, por ejemplo, "Ay, no, Ana, yo no me conecto con esos rasgos", o sí, sí me conecto totalmente. Yo te escuchaba y totalmente conectada con todo esto que estabas diciendo. Incluso hoy en una conversación que tenía con mi hijo de cómo asumir situaciones que nos van pasando por la vida, él me decía, es que cuando yo estoy en una situación que no reconozco, hago como lo de intensamente. Llamo a todas mis emociones y las siento ahí, pero también ubico al niño y al adulto que hoy soy. Tiene 21 años, acabo de cumplir 21 años, ¿no? Pero él llega y dice, llamo al niño y llamo también al adulto que hoy soy y empiezo a conversar con todas a ver cómo me estoy sintiendo y cómo cada uno de estas partes de mí se están sintiendo. Yo decía, ay, caramba. Yo decía, claro, y generalmente yo creo que dependiendo de esto que estabas diciendo, desde dónde me relaciono, yo considero, y acabo de experimentarlo hace un par de semanas, que dependiendo de situaciones te van detonando cada una de las circunstancias. Te detona el niño o también, pues el niño que es tierno, amable, adaptable o el que hace pataletas. Eh, te, te detona el adolescente que es arriesgado, pero también el que es introvertido, ¿sí? Y ahí todo eso influye en ese adulto. Entonces me parece súper interesante todo eso que nos estás compartiendo. Ay, muchas gracias por compartirlo, porque sí, es así. Y qué bonito lo que tú compartes de tu hijo, es poder llegar a lo que estamos hablando, ¿no? Esa comprensión de, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí, y creo que ya la he compartido en otros espacios y les decía, es una intensamente, es una de las películas que pues está dentro de mi experiencia en top, porque creo que es una forma muy clara. Entonces, pues, muchas gracias por compartirlo. A ti. Pues bueno, en esa nota hago mi entrada. Y aquí es donde empezamos número uno, a identificar. Ya sabemos rasgos pues, de la personalidad, del comportamiento, de la actitud del niño, del adolescente y del adulto. Sin embargo, queremos introducir el concepto o sugerir que hagan ese viaje que estaba describiendo ya él, porque es un viaje, entender que podemos transitar las tres edades, viven en nosotros. No vamos a dejar de tener todas las memorias y todas las experiencias de aquel niño. Tampoco podemos negarle su espacio al adolescente. Y el adulto está conociendo su centro, encontrando su presente, su aquí, su ahora, porque fíjense que un poquito del adulto, ¿qué tal les parece si decimos el adulto integrado? Que puede integrar estas edades sin juzgarlas, sin criticarlas, sin señalarlas, sin condenarlas, sin dejarlas metidas en un cajón o sentirse avergonzado de ellas. Entonces, hay un ideal de adulto, hay un ideal de adolescente, hay un ideal de niño y muchos de los rasgos de las personalidades que hoy les estamos trayendo vienen de este concepto. Esperan que un niño sea, claro, inocente, curioso, creativo, tarara. Y el adolescente esperamos de él que sea tremendo, irreverente, rebelde, contestón. Pero ¿y qué tal si la experiencia que nosotros tuvimos propia y de otras personas alrededor de nosotros fue algo completamente diferente? Hay niños que son muy calladitos, muy quietecitos, hay niños que no andan correteando por ahí, que mientras menos experimenten mejor porque les da miedo el mundo, o sea, hay de niñeces a niñeces. Igual la experiencia del adolescente, ya lo describía ya él, el adolescente que es valiente, impulsivo y temerario, y está el otro adolescente que dice, no, yo no salgo de mi cuarto, pues yo para qué amigos, yo no quiero amigos. Está el niño que aprendió a ser el adulto. Está el adolescente que tenía la fuerza para ser irreverente, pero desde no tener un espacio seguro en el cual pudiera desarrollarse. Entonces, esa irreverencia venía de la defensa y no de la autoindagación. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero esto? Entonces, vemos que es una adolescencia agresiva consigo mismo. Y en respuesta de ese consigo mismo, las acciones son de desconexión con la vida. Y estamos viendo mucho de esto en nuestras casas, en los colegios, en las instituciones, adolescentes desconectados con la vida, porque el mundo es peligroso, porque enseñarle al mundo quién soy o descubrir quién soy, o sea, ya de por sí tengo en la cabeza que pues, no soy apto, no soy suficiente.
no merezco que tener ese amor, ese cuidado, o no merezco ese espacio de escucha. Y estamos hablando de lo que vemos afuera. Quiero que entiendan que vemos afuera este tipo de dinámicas, vemos afuera este tipo de comportamientos o interpretaciones de lo que son estas edades. Ahora, la invitación en este momento es que vayamos para adentro, para reconocer cómo es mi niño, cómo es mi adolescente y qué adulto estoy construyendo. Porque mientras estemos acá, estamos construyendo el adulto. Y quiero agregar una parte a estas tres importantes. Va muy ligada al adulto, pero estos son como edades interiores y hay una parte de nosotros en nuestro cerebro que se llama el padre. Entonces, la parte no es una edad, es un rol. No es una edad, es un rol que se desarrolla. La parte padre de estas tres edades interiores es la que está regañando, castigando al niño, callándolo. La parte padre es la que está calificando, descalificando la actitud del adolescente, disminuyéndolo. Y es increíble porque la parte padre también actúa con el adulto. En este caso, es en las dinámicas de relaciones. Cuando empezamos a ser el padre o madre de nuestra pareja, el padre o madre de nuestra mamá y de nuestro papá, de nuestros amigos, cuando empezamos a decirles qué hacer y cómo hacerlo. Y desde el adulto, una de las bendiciones es que estamos solo para acompañar a otros. Desde el padre es diferente, porque el padre quiere corregir, el padre quiere instruir, el padre quiere educar, el padre quiere criar, el padre quiere proteger. ¿Cuántos de nosotros, hasta con las mascotas, estamos paternizando y maternizando nuestras mascotas una y otra vez? Y no les estoy hablando ay, que eso sea una cosa terrible. No, es un amor genuino porque es un rol genuino. Viene de ahí. Les hablamos de, ay, mi bebé. Y claro, es esta parte de nuestro cerebro que entiende ese rol. Entonces, ya identificamos tres edades y sus rasgos. Ahora vamos para adentro. Voy a permitirme conocer y conectar con esos rasgos que identifico con mi niño, con mi adolescente, no el que me están diciendo los libros, no el que veo afuera, no, no, el mío. ¿Qué niño fui, qué niña fui? Si no hay una definición, vayan a sus experiencias. ¿Cómo fue mi infancia? Y si ustedes quieren hacer el trabajo yo elegí, que fue preguntarle a mamá, ¿cuál era su percepción de esa niña? ¿Cómo fui de niña? Es así, se le explotó en la cabeza saber que la percepción que tiene mi mamá y mi papá de mi infancia es completamente diferente a la que yo tenía de mi propia infancia. Entonces, el contexto de mi niño se lo doy yo y a la interpretación que le di de esas experiencias. No lo que me dijo mamá y no lo que me dijo papá. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio primero. Identifiquen características que puedan descubrir en los dos planos, ¿no? En el plano del niño muy feliz, en el plano del niño muy callado, pero sí era callado, pero estaba bien. Ahora era callado, pero porque creía que nadie me iba a escuchar y que no era bueno que dijera lo que pensaba o lo que sentía. Ok, anótalo. Era muy risueño. Ok, ¿por qué era risueño? Eras muy risueño porque querías ganarte la validación, porque sabías que siendo amable y siendo chistosito la gente te iba a querer más y te iba a poner atención. O eras gracioso y eras así chistosito, como le digo yo, porque ya lo traías en ti, porque estabas disfrutando la vida, el momento, porque pues era un juego, porque venía desde un lugar que sabes que no era una respuesta al exterior. Y obviamente desde nuestra perspectiva de ya en este momento físico, cronológico y fisiológico de nuestra vida, vamos a poder hacer ese viaje. La idea de conocer y conectarnos en el primer plano con nuestras edades es identificarlas y darles ese espacio. Hay ejercicios como agarrar una foto tuya de niña y mírate, ¿no? Bueno, puede que en esa foto hayas estado enojadísima, frustradísima, tristísima y vas a decir, ah, sí, fue toda mi infancia. No, ¿saben? Vamos un poquito más, hagámoslo de una manera diferente. No se anclen a una fotografía, no se anclen a un solo momento, recórranlo. Es decir, que 1, 2, 3, 4, me acuerdo cuando tenía como 5 o 6, desde ahí empiezan a contar. Cuando tenía como 5 o 6 hacía esto. No me acuerdo de nada de eso hasta que entré a la escuela. Perfecto. Cuando entraste a la escuela, ¿qué rollo con eso? ¿Cómo te relacionabas? ¿Quién eras en la escuela? ¿Quién eras en tu casa? ¿Qué cosas se te hacían complejas? ¿Qué requerían esfuerzo de ti? ¿Qué te fastidiaba? Conectar con el niño desde este lugar va a ser mucho más amable
mucho más centrado, mucho más neutral, que yo te pida que cierra tus ojos, ve a tu niño, no sé dónde, es una visualización, hagamos una meditación. O sea, eso nos va a poner en un estado de pronto demasiado sensible y lo que quiero es que solo bajemos información de nuestro cerebro para saber y detectar cuándo estamos activando ese niño que tiene memorias de experiencias dentro de su crianza. Lo mismo con el adolescente. ¿Qué tipo de adolescente fui? ¿Fui un adolescente secretivo? ¿Fui un adolescente, pues sí, como muy outgoing, afuera, con todo, social? Pero había una parte de mí que nadie conocía. Hay una parte de mí muy secreta, muy oculta. ¿Por qué tenía esa parte secreta y oculta? Me sentía juzgada, me sentía señalada, sentía que las personas al ver esa parte mía las iba a alejar. O había una vocecita, el padre, diciéndome, es que qué terrible que tú tengas eso, o sea, que tú seas así. Si la gente ve eso, ya no te va a creer. Ya no va a pensar que eres bueno o buena. Y es que hay una pregunta que pues, me escribieron por acá, pues en el interno, y Dale. es, listo, o sea, y si no me acuerdo, o sea, si tengo fotografías, si tengo estos temas, sin embargo, al verlas, yo no recuerdo nada. Entonces, deja esa foto, yo te digo, no se anclen con la fotografía, deja esa fotografía a un lado y más bien recorre en tu mente como 1 año, 2 años, 3 años. Yo tengo memorias de 2 años, por eso incluyo el uno para no ser, para no dejarlo afuera, pero sé que muy pocas personas. Y si tienes memorias de cuando yo era un bebé y colocas eso allí, es porque eso es el recuerdo de mamá y de papá. Pero veamos que esos relatos, ¿no? Esas interpretaciones de nuestros papás, aunque nosotros no las recordemos, veamos qué tanto le dieron un matiz a nuestra experiencia. ¿Okay? Entonces, sí es importante que las coloquemos, pero debemos estar conscientes que eso solo es algo que mi mamá y mi papá me contaron. Entonces, hagámoslo así. Quiero explicar algo importante del no me recuerdo. Cuando nosotros no tenemos muchas memorias de nuestra infancia, pueden ser por 2 razones. Eh, la experiencia estaba siendo integrada desde un lugar más físico que guardado en la memoria o recolectado en memoria, en imagen. Entonces, podemos preguntarnos, no cómo era yo, cómo me sentía yo. Y eso va a hacer que accedas a una parte de tu cerebro y te empiece a dar información. La información que te puede dar es me sentía pequeño, me sentía inseguro, o pueden empezar a venir pequeñas memorias. Entonces, todo depende de dónde se recolectó. Si fue la memoria física, la memoria emocional, la memoria vívida como imágenes, momentos, lugares, sabores, personas. No se limite a que la memoria que ustedes tienen tiene que ser igual a los demás. Como los rasgos que decíamos, ¿no? Que son los que escuchamos afuera y que son los que se normalizan. Sin embargo, no quiere decir que nuestras edades también tengan las mismas características. Pueden tener diferentes y lo más importante es saber desde qué lugar las teníamos. Si era un lugar que era conectado conmigo y mi experiencia o era un lugar más bien por el otro, para el otro, con el otro. Porque cuando lo hacemos así podemos diferenciar y darnos cuenta que ahora en nuestra vida adulta, en nuestro diario vivir, cuando se activan estas edades, ¿desde dónde se están activando? Se activan desde una herida, se activan desde una memoria agradable o desagradable o se activan desde una respuesta automática. Porque es que uno dice, tengo la información, pero yo no sé por qué vuelvo a hacer lo mismo. Y usted es que está corriendo el programa, usted es como un computador y el cerebro dice, "Ah, estamos viviendo esto, ¿a qué se parece? Imagínense todos corriendo en el archivero buscando, ay, se parece a esto, no, a otra cosa, esto se parece, ok, ¿qué hicimos en ese momento? En ese momento gritamos, en ese momento nos defendimos, en ese momento, ok, entonces, ¿qué hacemos? Corre el programa. Y ya uno hace todo el relajo y dice, pero es que, ¿por qué yo actúo así? Corrió el programa. Entonces, saber nuestras edades, identificarlas, darles estos elementos nos va a permitir desde el adulto centrado tomar acciones diferentes y decir, ok, esto lo tengo identificado. Cuando empiece a sentirme en este lugar y cuando inicie esta sensación de reaccionar de esta manera de nuevo, mi plan de acción va a ser una pausa, paréntesis. Ay, una pausa, paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. Y un paréntesis puede ser retirarme de esa conversación, retirarme de ese lugar o simplemente no reaccionar, respirar. O incluso tener Ana María utilizó una palabra, dice autocontrol. Y quiero que no se imaginen un control de apago y encendido, por favor, porque nosotros hemos hablado mucho acerca de que las emociones no se controlan. Más bien piensen en un control de volumen, ¿sí? Eso está mucho mejor. Decir que el control o el autocontrol que tenemos es modular el tono, el volumen, la intensidad. Entonces, no te estoy diciendo hagas una pausa y no sientas, no, siente todo lo que estás sintiendo, pero toma ese botoncito del volumen y avísale a la persona con la que estás. En este momento
¿Saben qué decía mi tía? Bien, bien gráfica su imagen, ¿no? Decía, se hacía así y decía, me estoy empezando a poner verde. Ustedes saben quién se ponía verde, ¿verdad? ¿Y te acuerdas la metamorfosis que le pasaba a este personaje? Pues que empezaba a cambiar y se ponía todo así, de repente ya era otro, se transformaba en la bestia. Entonces, ese era el aviso que daba mi tía. Y a mí me parece genial, porque explícitamente les daba una imagen a sus hijos de estoy llegando a mi tope. Y cuando sabemos que estamos en ese punto de ebullición, podemos hacer una pausa cuando sabemos identificarlo. Ahora, cuando lo identificamos y estamos corriendo el programa, nos vamos con toda y simplemente nos activamos y reaccionamos ante eso. Ya no va a pasar cuando ya has trabajado el niño, el adolescente, el adulto. No, yo no estoy diciendo que no vaya a pasar, estoy diciendo que vamos a aprender juntos a tunearnos, a ajustarnos, a modular esas respuestas, incluso a elegir si quiero continuar con ellas o no. Y para eso le voy a dar una información nueva a mi cerebro. Entonces, como ya estamos por terminar, si alguien tiene una pregunta respecto a cómo se hace este ejercicio de conectar desde un plano bien aterrizado, ¿ok? No tan volado, bien aterrizado en cuanto al niño, el adolescente, el adulto, y no quiera compartirlo en este momento en el en vivo, que estamos acá, y quiere utilizar el chat o quiere utilizar el WhatsApp, por favor, háganlo porque esta información que ustedes nos están dando o que ustedes van a empezar a indagar nos va a servir para la siguiente reunión. En la siguiente reunión vamos a poder hablar acerca de cómo le damos ese giro, cómo le hacemos ese tune a las diferentes edades y qué puede hacer el adulto equilibrado. Antes de terminar, quiero decirles, el adulto equilibrado y el adulto centrado tiene características bien peculiares. Vive en el momento presente y se proyecta al futuro, orientado al futuro. No vive preocupándose por el futuro y viviendo un tiempo que no existe, porque eso es ansiedad, eso es estrés, eso es, ya saben, eso es estar eléctrico uno en el corre-corre. No, no. El adulto centrado es aquel que vive su presente, viendo lo que es, sabiendo lo que es, confiando en lo que es y orientándose al futuro. Este orientándose al futuro es ese botoncito que hablábamos, esa ruedita de ajustar, modular. Las edades que siempre van a vivir en nosotros, siempre. Y estén muy atentos cuando la parte del padre salga, porque la parte del padre sale cuando una edad se activó. Cuando empiecen en el, tengo, debo, corrige, esto no deberías, esto no se hace así, esto, están en el padre. Ok, ¿qué edad se me activó? El niño con sus heridas, su dependencia, el niño con su intensa necesidad de conexión, amor, protección, nutrición. ¿Quién se me activó? O el adolescente que todo lo cuestiona, el adolescente que si no es su opinión no cuenta, que si no va con eso, él simplemente se cierra, el adolescente que está 10 minutos feliz y después está sumido en el hoyo de la tristeza y la depresión y de repente pasa la ira, el enojo y la vida es una farsa y esto no tiene sentido. Y cuando escuchen que la parte padre aparece, una edad se activó. Ese es claro. Cuando estén teniendo una discusión, cuando algo les enfade de alguien o de algún lugar en el que estén, y salga el padre, pregúntese cuál se activó, el niño o el adolescente. Y llévenlos y acompáñenlos con el adulto centrado. Esto es lo que es. La línea del banco no va a cambiar. El sistema social en el que estamos no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo optar por tener una actitud? ¿Cuál? ¿Qué actitud me conviene tener? Si ya sé que voy a estar aquí, en este centro hospitalario, por 4 horas y no me van a atender ni de buena gana, ¿cuál es la actitud que yo voy a tener? Ese es el adulto central. El que no está peleado con la realidad. Yo tengo una pregunta. Es que generalmente uno tiene que escuchar que a ese resultado integrado debe acompañar un niño interior, ¿cierto? Pero ese niño interior que es curioso, que es amable, que es observador, que se asombra, ¿cierto? Entonces, y yo lo reconocía, esa otra parte del niño que de pronto hace pataletas. Entonces, ahí, ¿cómo sería como esa diferencia de saber que, o bueno, no sé, pues, bueno, siento en un sentido lógico, digamos, lo que es positivo y lo que aporta, porque lo debe acompañar, ¿sí?
no, es que no, ya me confundí yo. Lo que quiero decir es hasta dónde sé que ese niño me debe acompañar y hasta dónde se detona es esa parte infantil, que es como malcriada, ya sea Ok, del niño o del... ahorita tu parte padre está hablando, porque tu parte padre está diciendo, hay una parte del niño que es buena y es cómoda y es aceptable, y hay otra que no. O sea, eso del berrinche y esto y lo demás, no. Esa es la parte padre. Se activa. Entonces, la parte padre te va a decir cuál es el acompañamiento que el adulto centrado le puede dar a ese niño en sus dos facetas, digámoslo así. Porque en el momento en el que el adulto equilibrado le da el acompañamiento a la faceta de estoy cansado y no sé si tengo sueño y lo demás, y lo que tengo son ganas de llorar, y lo que tengo es porque no me entiendo, porque no me entienden los demás, bueno, entonces el adulto centrado tiene esta conversación con esa fase del niño. Y ahí es donde viene intrínseco que todo es positivo, que se presente la fase reactiva del niño y que se presente la fase ideal del niño. Las dos son positivas, las dos, porque la nueva información viene de la nueva conexión y la nueva relación desde el adulto centrado, porque nuestros padres o nuestro entorno no tenía la información que nosotros tenemos. Ahora nosotros sí la tenemos. Entonces, las dos partes te van a acompañar y van a mostrarte una nueva manera de conectar con el adulto equilibrado para entregarles ese espacio de expansión, de amor, de neutralidad. Y sabes que lo más importante, de yo estoy aquí para ti. Incluso a veces ni corregir el berrinche, decir, ok, ten tu berrinche, pero que quiero que sepas que teniendo todo ese berrinche morado y haciendo la pataleta, eres amado y eres suficiente. Aquí estoy. No te quiero desenredar, quiero estar contigo y tú vas a pasar a través de esto. Lo vas a sentir, te vas a permitir sentirlo porque las emociones son para eso. Y luego cuando ya tú estés en calma, vamos a poder hablar acerca de eso justamente. Bueno, lleven esta información a una parte de ustedes que les permita indagar, autodescubrirse, amarse y generen conversaciones con ustedes mismos y con otros. Vuélvanse observadores, vayan por el supermercado, por las tiendas, en sus trabajos y vayan viendo, vayan observando las reacciones y respuestas de las personas. Y, ah, se le activó el niño, uy, se le activó el adolescente, ay, está en el padre. Que esta información se vuelva en ustedes como ese protocolo, ese filtro que va a tamizar de aquí en adelante cómo vemos a los demás y cómo nos vemos nosotros, porque entonces va a tener mucho más sentido. Esto va más allá del sanarse, esto va con el aceptarse, el conocerse. Y cuando ya tenemos esto, esa palabra sanarse, es como que se activa solita, ¿me entiendes? Se activa solita, porque ya no hay dolor, no hay juzgamiento, no hay señalamiento, no hay condena, no hay me ignoro, no existe. Estamos aquí, presentes, con nosotros, para nosotros, conectados con la experiencia que estamos viviendo. Se les quiere mucho. Esta información va con todo nuestro amor. Recuerden que al terminar estas sesiones que tenemos, estas secciones que tenemos, van a recibir un pequeño manual, un pequeño libro para que ustedes lo repasen y puedan indagar más. Y el que quiera profundizar y conectarse con nosotras, pues lo puede hacer. Tienen todas nuestros canales de comunicación, están allí, Telegram, WhatsApp. Estamos acá para decirle que sí a la vida y en servicio a la vida. Inviten a quien quieran invitar, a quien creen que esto puede ser beneficioso o que nos acompañe en estos espacios. Así que les mando un súper abrazo. Rino los saluda desde aquí. Ay, sí, Moni, muchísimas gracias. Ahí lo que quiero compartirles que cuando pues, decía Moni y la descubrí también dentro de ese rol de padre es que en algún momento, como decía Moni, logramos identificarnos, ¿no? Y esto es de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer y volver a repetir. Entonces todas esas cosas nos van permitiendo, lo que dice Moni, encontrarnos con nosotros mismos, que es lo más bonito. Gracias por estar aquí y en el chat les acabo de compartir el link del canal que hemos creado para, como decía Moni, estar un poco más cerca, compartir un poco más cierta información que vamos a compartir. Entonces, para el que quiera acceder o lo pueda compartir, bienvenidos están. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo también desde acá y nos veremos el próximo miércoles. Que estén muy bien.